sobreviviste al cáncer, pero no todo el mundo sobrevive a sus hijos. Esa era la frase inicial del post, el post que nunca pensé que escribiría, el puesto que mancharía su reputación como vino tinto sobre seda blanca. No sentí vergüenza, me sentí libre, y ahí estaba el pie de foto final, solo 7 palabras. Me pidió que no compartiera esto. Antes de seguir adelante, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana antes de empezar. 3 días antes, me senté al final de la mesa, casi olvidada. Yo había traído la ensalada, aunque nadie hizo ningún comentario al respecto. Era una cena de la que no debía formar parte, una de esas veladas modernas y elegantes llenas de copas que tintinean y listas de reproducción seleccionadas, de esas en las que la gente hace fotos de grupo, pero recorta lo que no encaja con su estética. Yo, por ejemplo, fue idea de Marisa invitar a todo el mundo. La esposa de mi hijo le gustaba ser anfitriona, sobre todo porque le daba cosas nuevas para publicar. Las velas eran de vainilla y clavo, las servilletas de lino negro, dobladas en pequeñas flores de loto. Todo en la velada estaba pulido, excepto la verdad. David, mi hijo, estaba sentado frente a mí, con el brazo ligeramente rodeando la silla de Marisa. Se parecía tanto a su padre a esa edad, calculado y limpio, como alguien que practica sus sonrisas en el espejo. La cena transcurrió al ritmo aburrido de temas seguros, reformas de la casa, planes de vacaciones, rendimiento de las acciones. No hablé mucho, ya nunca lo hago, hasta que mencioné, de pasada, que me había saltado mi paseo matutino. El frío me oprime el pecho, dije en voz baja. La radiación te deja más sensible de lo que crees. Eso fue todo, una frase, una verdad. David suspiró, largo y teatral, como si yo acabara de recitar un monólogo en lugar de mencionar mis pulmones. Tienes que dejar de usar el cáncer como una muleta de simpatía. El aire dejó de moverse. El tenedor se me congeló a medio camino de la boca. Sentí que un silencio se extendía por la mesa, como si alguien acabara de romper un cristal, pero nadie quisiera reconocer el sonido. Marisa no perdió el ritmo. Dejó escapar una pequeña carcajada sin esfuerzo y añadió, ¿cuánto ha pasado? 1 año. Es hora de seguir adelante. Hora de seguir adelante. Nadie dijo nada. Ni su padre, ni sus amigos, ni siquiera la chica sentada a mi lado, que antes me había felicitado por mi bufanda. Todos miraron sus platos, y yo miré a mi hijo, no al hombre que pretendía ser, sino al niño que yo recordaba, el niño que una vez cuidé durante la escarlatina, el niño que me llamó su héroe cuando tenía 7 años y me vio ahuyentar a un perro en el parque. Ese niño se había ido y en su lugar se sentaba un extraño con una camisa impecable que no me veía como una madre, ni como una superviviente, sino como una molestia. Me tragué mi respuesta, dejé que se alojara en lo más profundo de mi garganta, donde se habían alojado todas las demás cosas que no había dicho. No lloré, no me marché, no supliqué. En lugar de eso, sonreí suavemente y dije, tienes razón, tal vez sea hora de que deje de pedir compasión. Pero en mi cabeza ya estaba reescribiendo la historia, no por su aprobación, no para reclamar mi lugar en su mesa, sino para poner fin a la actuación que habían ensayado durante tanto tiempo. Esa noche abrí la carpeta
que tenía enterrada en el fondo del armario, la carpeta del cáncer, fotografías, impresiones de análisis de sangre, pulseras del hospital, el recibo de mi peluca, anotaciones del diario, una tarjeta de cumpleaños de mi hermana con letra temblorosa que decía: «Eres más fuerte que todo esto». Lo saqué todo y lo dejé sobre la cama. La prueba de mi supervivencia, la prueba de mi dolor. Luego abrí el portátil. El post de Facebook vendría después. Pero la idea nació en aquella mesa, allí mismo, entre la luz de las velas y la crueldad. Cuando mi hijo me dijo que dejara de usar el cáncer como excusa, pensó que me encogería en silencio. De lo que no se daba cuenta era de que yo ya había sobrevivido a todo lo que había intentado matarme, y ahora ya no tenía nada que temer. Hacía meses que no abría la carpeta del cáncer, no desde el día en que me dijeron que estaba en remisión. Una frase que siempre me hacía sentir como un jarrón pegado, entero a simple vista, pero a punto de romperse. Esa noche la saqué del fondo de mi armario como un arma que nunca pensé que usaría. La carpeta era gruesa, con los bordes hechos jirones, suave por la forma en que la había agarrado durante las citas, las pruebas, las operaciones, las recuperaciones. Mi silenciosa compañeras en las salas de espera donde todo el mundo intentaba no parecer asustado. Dentro estaban los documentos que nadie quería leer, las pruebas, las facturas del hospital, $4,283 por una ronda de quimio, $7,100 por radiación, los horarios de las citas, tachadas con bolígrafo rojo como heridas de guerra, informes de laboratorio, palabras como invasivo marcadores, todas rodeadas con un círculo, subrayadas por médicos que hablaban con suavidad y siempre miraban hacia abajo cuando decían agresivo. Fotos. Estuve a punto de saltármelas, pero no lo hice. La primera era yo, calvo, sin cejas, con la piel más gris de lo que debería. Me la hice el día que empecé la radioterapia, solo para recordarme lo que estaba soportando. Otra me mostraba en la cama, con un tubo en el brazo y la mano sosteniendo un vaso de papel. En el vaso estaba escrito Carmen con un rotulador Sharpie morado. Lo había escrito la enfermera. Yo había sonreído en ese momento, aunque no sentía las piernas. Y escondida en la parte de atrás había una cosa más, una nota de David, de antes. «Tienes esto, mamá. Estaré ahí después de cada sesión. Venceremos esto juntos». Esa nota, esa maldita nota. Lo sostuve como una llama, viendo lo rápido que el amor puede consumirse. ¿Qué fue de aquel chico? ¿A dónde se fue? ¿Y qué clase de hombre reemplaza una promesa como esa con una frase como «Tienes que dejar de usar el cáncer como una muleta de simpatía»? No estaba llorando, pensé que lo haría, pero todo lo que sentía era claridad, una calma precisa, casi aterradora. No querían reconocer que había sobrevivido. Estaba bien, pero no lo enterraría, no por su comodidad, ni para sus cenas. A la mañana siguiente, abrí mi portátil y creé una carpeta titulada «Para ellos, para mí». Dentro, arrastré una foto tras otra, escaneé notas, facturas y mecanografié los dos mensajes que había recibido durante ese tiempo. Aquellos en los que Marisa decía que no podían llevarme a tratamiento porque David tiene una llamada con Singapur o el perro tiene cita en la peluquería.
y el buzón de voz, ese horrible buzón de voz. Carmen, sentimos no poder llevarte el lunes. ¿Has pensado en ir en Uber a la quimio? David no da abasto y no podemos cambiar nuestros horarios. Espero que tenga sentido. Espero que tenga sentido. Lo tuvo, más de lo que pretendía. Me llevó 3 horas montarlo todo. Usé una aplicación gratuita de presentación de diapositivas. Nada lujoso. Solo diapositivas blancas, texto negro, fundidos suaves. El tipo de presentación tranquila que la gente espera en un funeral. No añadí música. No hacía falta. Cada foto, cada mensaje, cada recuerdo era su propia percusión. Una diapositiva mostraba la carta de denegación de mi seguro. Otra me mostraba sentada en una silla de plástico fuera del hospital, empapada por la lluvia, esperando un viaje que nunca llegó. Recordaba aquel día. Ellos lo habían olvidado, pero yo no. Al final, añadí una última diapositiva. Fondo blanco. Una frase. Me pidió que no mencionara esto públicamente. Luego otra, así que supongo que ahora estamos todos expuestos. Guardé las diapositivas y cerré el portátil. Luego me senté en silencio durante casi 1 hora. La venganza no siempre es rabia. A veces es solo la tranquila certeza de que la verdad caerá más pesada que cualquier insulto. Durante el día siguiente, debatí cuándo publicarlo, el cómo, si debía difuminar los nombres, omitir ciertas cosas, pero cada vez que lo dudaba, recordaba la risa de Marisa, el suspiro de David, la forma en que la habitación no se movía para protegerme, porque ya nadie creía que yo mereciera protección. La noche siguiente fui a cenar con mi antigua vecina, Ruth. Fue la primera en traerme un guiso después de mi operación. Todavía viene todos los martes. Nos sentamos en su porche, bebiendo té, viendo cómo el cielo se ponía morado. Le conté lo que había pasado. No todos los detalles, solo lo suficiente. Asintió con la cabeza, con ojos suaves pero firmes. Les diste todo. Si ellos no pueden llevar tu verdad, deja que el mundo la lleve por ti. Sonreí, y entonces supe que no lo hacía para avergonzarlos. Lo hacía para no desaparecer, porque querían reducir toda mi supervivencia a un inconveniente, una nota a pie de página, un accesorio que podían mover tranquilamente fuera del escenario. Pero yo nunca fui un accesorio. Yo era la base, la que lo crió, la que se quedó, la que tomó su diagnóstico como un soldado y no se desmoronó. Yo había sobrevivido al cáncer. Ahora sobreviviría a su vergüenza. A la mañana siguiente entré en Facebook. Subí el pase de diapositivas. Escribí el post. Dejé que mi dedo se posara un momento sobre el botón publicar y luego lo pulsé. Has sobrevivido al cáncer, escribí, pero no todo el mundo sobrevive a la crueldad de sus hijos. No esperaba que explotara. Honestamente, pensé que tal vez 20 personas lo verían, algunos primos, algunos vecinos, un puñado de mujeres del club de lectura de mi iglesia que sabían que yo había pasado por algo. Y para cuando me serví una taza de manzanilla esa noche, el número ya superaba las 40.000 personas. Habían pasado 12 horas. Los comentarios no se hicieron esperar. Eres muy valiente. Esto me ha roto. Gracias por tu sinceridad. Recuerdo cuando Carmen perdió el pelo
pero nunca la gracia. ¡Qué vergüenza! Una madre es un regalo. Al principio ni siquiera sabían quién era él, pero Facebook es una pequeña ciudad vestida de azul y blanco. La gente se dio cuenta. Rápido. No se mencionó el nombre de David, pero no hacía falta. La gente lo sabía. Viejos amigos, maestros de la infancia, colegas, conocidos mutuos, incluso su jefe. Sí, su jefe. Porque cuando volví a comprobarlo a medianoche, alguien había etiquetado a la empresa de marketing en la que trabajaba. Y alguien más comentó: ¿no es este el tipo que dio una conferencia el mes pasado sobre liderazgo basado en la compasión? ¡Qué ironía! Mi teléfono no paraba de sonar. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero contesté a una. Ruth, ¿estás bien?, preguntó en voz baja. No lo sé, admití. Pensé que se sentiría como ganar, pero parece real. A veces ganar es eso, dijo, decir la verdad cuando nadie más lo hace. A la mañana siguiente me desperté con más de 200 mensajes nuevos. Algunas eran de mujeres que no veía desde la universidad. Otras eran completas desconocidas. Una mujer me envió un mensaje. Mi hija me hizo lo mismo después del ictus. Pensé que era la única. Otra escribió: por eso no hablo con mi hijo. Su fuerza me hace sentir menos loca. Y aún así, ninguna llamada de David, ni siquiera un mensaje de Marisa, pero no me sorprendió. Siempre se les había dado bien desaparecer cuando se encendían las luces. Alrededor del mediodía, un número privado llamó. Contesté por curiosidad. ¿Mamá? Su voz pequeña, vacilante. David, dije uniformemente. Escucha, tenemos que hablar. Ese post realmente ha despegado. Quiero decir, los clientes están haciendo preguntas. Mi jefe lo envió a recursos humanos. Se ha ido de las manos. ¿Fuera de control? Repetí. Qué interesante. Cuando llamaste a mi cáncer una muleta de simpatía, ¿te preocupaste entonces de que las cosas se te fueran de las manos? Se quedó callado. Ya lo has dejado claro, dijo, más frío ahora. ¿Puedes retirarlo? Casi me río. ¿Quitarlo? Como si fuera un cartel pegado en un tablón de anuncios. Como si la verdad pudiera enrollarse y meterse en un cajón cuando resultara incómoda. David, dije con calma, he sobrevivido a la quimioterapia. ¿Crees que voy a derrumbarme por unos comentarios en Facebook? Te lo pregunto como hijo tuyo. Hice una pausa. Luego respondí. Dejaste de ser mi hijo la noche que trataste mi supervivencia como una vergüenza. Exhaló bruscamente. No sabes lo que esto me está haciendo. Oh, cariño, le dije, ni siquiera has empezado a sentir lo que me hiciste. Y colgué. Pensé que me sentiría cruel, pero en lugar de eso, me sentí clara. Por primera vez en años, no estaba sentada tranquilamente al margen de las historias de los demás. Yo era la narradora. Esa noche, el post se había compartido más de 60,000 veces. Mi bandeja de entrada se inundó de personas que compartían sus propias historias. Madres, tías, supervivientes, mujeres que habían sido marginadas por las mismas personas a las que habían criado. Un mensaje destacó. Gracias. Mi hija dice que hablo demasiado de mi cáncer. Casi la creí, hasta que leí tus palabras. Al día siguiente, fui al mercado. Esperaba miradas, tal vez incluso algún juicio.
pero lo que obtuve, amabilidad. 3 desconocidos me pararon. ¿Eres Carmen? He visto tu mensaje. Eres una guerrera, una mujer de no más de 35 años. Me abrazó con fuerza y susurró: has dicho lo que muchos de nosotros tenemos miedo de decir. Fue surrealista. Durante años me había sentido como una carga, una mujer cuya enfermedad hacía que las habitaciones se quedaran en silencio. Ahora mi voz se había oído en lugares que nunca había pisado. Esa noche recibí un mensaje de Marisa, corto, agudo, sin disculpas. Nos has avergonzado. Me quedé mirándola un buen rato. Luego respondí con una sola frase: os habéis avergonzado a vosotros mismos. Acabo de encender la luz. Y esa noche dormí. Dormí de verdad. No el dormitar inquieto y lleno de dolores que se había convertido en mi rutina, sino el verdadero descanso. Porque cuando dejas de encogerte por los demás, por fin recuerdas cuánto espacio estás destinado a ocupar. La palabra cáncer llega como un ladrón en la noche, sin invitación, pero tan seguro de su derecho a destruirlo todo. A mí me llegó un martes. Estaba doblando la colada cuando sonó el teléfono. La voz de mi médico era tranquila, demasiado calmada. Dijo palabras como tumor, biopsia, masa sospechosa, y luego la palabra que reorganizó todo mi vocabulario: maligno. Recuerdo que me senté en medio del pasillo con los calcetines aún en las manos. El mundo no se rompió de golpe, se resquebrajó silenciosamente, como el hielo bajo los pies. Esa noche se lo conté a David. Había ensayado las palabras toda la tarde. Cómo decirlo sin sonar dramática, cómo templar la voz para no asustarlo. Pero cuando por fin dije: tengo cáncer de mama, se quedó callado tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Luego dijo: de acuerdo, lo solucionaremos. Y le creí, porque eso es lo que hacen las madres. Creemos a nuestros hijos, incluso cuando mienten suavemente. El primer mes fue un borrón, exploraciones, pruebas, decisiones. Marisa se ofreció a ayudar al principio. Me trajo comidas precocinadas, bajas en carbohidratos, sin lácteos y listas para la sesión de fotos. No me atreví a decirle que la quimio me había privado de la capacidad de retener la mayoría de los alimentos. Una vez trajo una cesta de regalo con sales de baño y una taza de solo vibraciones curativas. La miré durante mucho tiempo. Estaba perdiendo el pelo, mi cuerpo, mi apetito, mi dignidad. Y trajo sales de baño. David estuvo mejor al principio. Vino a las primeras citas, hizo preguntas, me tomó la mano cuando firmé el consentimiento para la cirugía. Recuerdo lo fuerte que la apretaba, pero poco a poco, semana tras semana, empezó a alejarse. Tengo un viaje de trabajo. El evento de lanzamiento de Marisa es esta semana. Te llamaré mañana. Mañana se convirtió en la semana siguiente. La semana siguiente se convirtió en silencio. Tomé taxis al hospital. Me senté en salas de espera junto a mujeres rodeadas de hijas, maridos, hermanos, gente que traía calcetines calientes y chistes internos. Yo llevé un libro de bolsillo y Advil. Una noche, después de una sesión de quimioterapia especialmente dura, llamé a David. Sonó 5 veces antes de saltar el buzón de voz. Volví a intentarlo. Lo cogió. Su voz era cortante, irritado. Mamá, es tarde.
¿Qué te pasa? Me temblaban los labios. Yo solo... ¿Puedes venir mañana? Tengo miedo. Hubo una pausa. Lo intentaré. No lo hizo. Me dije que estaba ocupado, que no quería verme así, que era difícil para él, que tal vez también estaba asustado. Inventamos tantas excusas para la gente que amamos. La caída del cabello no se hizo esperar. Una mañana me desperté y encontré la almohada cubierta de mechones. Me acerqué al espejo y tiré suavemente, solo para probar. Salió un puñado. Me lo quedé mirando en la palma de la mano, atónita. Parecía un dolor que se podía sostener. Esa misma tarde me afeité la cabeza en el baño. Estaba sola. Esa misma semana, Marisa publicó una foto en Instagram de su cena de aniversario. Estaba riendo, con una copa de vino en la mano. El pie de foto decía: no hay nada más hermoso que una vida llena de salud y risas. Me quedé mirando esa palabra, agradecida. Quería gritar. La radiación fue más dura que la quimio, de lo que nadie me advirtió. El pecho se me puso rojo y en carne viva. La piel se pelaba como una quemadura de sol. Apenas podía levantar el brazo. Una mañana llamé a su casa porque necesitaba ayuda para vestirme. Respondió Marisa: David no está en casa. Le enviaré un mensaje. No me devolvió la llamada. Utilicé unas pinzas de cocina para engancharme el tirante del sujetador y abrochármelo a la espalda. La dignidad, reducida a la improvisación, aún así, aguanté. No por ellos, por mí, porque no había luchado contra la maternidad, un divorcio, una hipoteca, miles de pequeños desengaños, para dejar que el cáncer se me llevara sin luchar. Después de mi última ronda de radiación, las enfermeras me dieron una campana para tocar, una tradición, una victoria. Aplaudieron. Sonreí. Me hice una foto con ellas, calvas, pálidas, orgullosas. Le envié la foto a David. Me contestó 3 horas después: felicidades. Avísanos si necesitas algo. ¿Algo? Lo que necesitaba era alguien que se sentara conmigo en la oscuridad, para recordar quién solía ser antes de que esta enfermedad me destrozara, para traer sopa, o risas, o algo más cálido que un vacío: felicidades. Puse la foto en la carpeta, junto al recibo de la peluca y la carta de denegación del seguro. Cada parte de mi supervivencia la había pagado yo, en soledad, en fuerza, en silencio. No me vieron, no realmente. Marisa no vio a la mujer que una vez sostuvo a David durante sus fiebres. David no vio a la madre que se saltaba cenas para pagar sus clases de piano. Todo lo que vieron fue inconveniencia. Una mujer mayor con problemas de salud. Me lanzaron una cuerda de cortesía y lo llamaron apoyo. Así que dejé de preguntar. Me recuperé en silencio. Recobré fuerzas a la sombra de gente que ni siquiera se molestaba en enviar una tarjeta de cumpleaños. Hasta esa cena, hasta esas palabras. Tienes que dejar de usar el cáncer como una muleta de simpatía. Fue entonces cuando se rompió el silencio. Fue entonces cuando recordé que todavía tenía voz y la usaría, no solo para hablar, sino para ser escuchada. Antes del cáncer, antes del silencio, antes de que el pase de diapositivas se hiciera viral y antes de que mi hijo me mirara como una obligación caducada, yo solo era una madre,
una mujer con delantal que tarareaba a Billie Holiday sobre la pasta hirviendo, que envolvía los regalos de Navidad con páginas de revistas porque el dinero escaseaba, pero el amor sobraba. Una mujer que se dobló, se rompió y se reconstruyó a sí misma más veces de las que nadie sabía. David no era un niño difícil. De hecho, era blando, de libro, sensible en ese sentido hermoso y tranquilo que a veces tienen los niños pequeños antes de que el mundo les enseñe a no serlo. Solía seguirme a la cocina y sentarse en la encimera mientras preparaba la cena, haciendo preguntas como ¿por qué te hacen llorar las cebollas aunque no estés triste? Y yo le respondía, porque hay cosas que duelen, aunque sean pequeñas. Él asentía como si lo entendiera, y tal vez en ese entonces lo hacía. Lo crié casi sola. Su padre siempre andaba detrás de otra cosa, clientes, conferencias, mujeres más jóvenes. Yo hacía turnos dobles en la cafetería, luego volvía a casa y le ayudaba con los deberes bajo las luces parpadeantes de la cocina. Nunca le dije a de David cuando no podíamos pagar la factura de la luz. Encendía velas y lo llamaba noche de cine sin película. Le encantaban esas noches. Cuando tenía 12 años, se rompió el brazo al caerse de las gradas del colegio. Yo estaba en el trabajo, equilibrando platos de pastel de carne recocido y café aguado. Llamó la enfermera del colegio. Me fui en medio del ajetreo del almuerzo. Ni siquiera me cambié el delantal. Me senté junto a su cama de hospital y le cogí la mano todo el tiempo. Me miró, con las mejillas aún llenas de lágrimas, y susurró, «Sabía que vendrías». Y yo le dije, «Claro que lo sabía, cariño. Eso es lo que hacen las madres». Él no lo recuerda. O tal vez sí y prefiere no recordarlo. Eso es lo que pasa con el amor. Mantenemos un registro, incluso cuando la otra persona deja de escribirlo. Recuerdo la noche en que entró en la universidad. Fue el primero de la familia en ir. Gritó tanto que los vecinos llamaron a la puerta. Hice una tarta con usielea escrito en el glaseado, aunque no podíamos pagar la matrícula. No sin préstamos. Conseguí un segundo empleo. Él persiguió sus sueños y en medio de todo eso me convertí en el ruido de fondo de su historia de éxito. Al principio no me importaba. Así es como funciona la paternidad. Los educás para irse, no para quedarse. Pero hay una diferencia entre irse y olvidar. El primer cambio que noté, cuando empezó a salir con Marisa. Ella era suave, incluso brillante, todo bordes y ojos que veían todo menos a mí. La primera vez que nos vimos, me dio una sonrisa de labios apretados y dijo, «No pareces una Carmen». Le pregunté qué aspecto tenía. Me respondió, «No lo sé, más bien una Magurín». Luego se rió, como si fuera una broma. David también se rió. Fue entonces cuando lo entendí. Yo ya no era el sol. Yo era una sombra en el resplandor de otra persona. Pequeñas cosas empezaron a desaparecer. Llamadas telefónicas, invitaciones, contacto visual. Se comprometieron sin decírmelo hasta después. Dijo que querían mantener la intimidad. Yo solía ser su intimidad. Recuerdo estar sentada en mi apartamento esa noche, sosteniendo el teléfono mucho después de que terminara la llamada, preguntándome cómo había pasado de ser su hogar a ser solo un contacto
en su historial de llamadas. Es algo extraño llorar a alguien que sigue vivo. Incluso en su boda sonreí. Usé un vestido que no podía pagar. Reí en todos los lugares correctos. Me sentaron junto a la tía del esposo de la prima de Marisa. Ninguna foto familiar me incluía. Sostuve bolsos y tomé fotos. Porque eso es lo que hace la ayuda, ¿verdad? Pero recuerdo las horas que pasé cosiendo su disfraz de Halloween. Quería ser un dragón azul. Recuerdo la sopa que preparé cuando tenía gripe a las 3 de la mañana. Recuerdo que le arropé la noche que lloró porque un amigo le llamó raro. Y yo le dije, entonces raro debe ser maravilloso, porque me encanta todo de ti. Ese niño, el que me confiaba sus miedos, el que me besaba la mano cuando estaba triste, ese niño nunca habría dicho, deja de usar el cáncer como una muleta de simpatía. Pero el hombre en que se convirtió sí. No es que quiera que sufra, no quiero, solo quiero que recuerde, que vea las millas en mi cuerpo y sepa que cada una de ellas fue caminada por él. Cuando hice ese pase de diapositivas, no solo estaba mostrando dolor, estaba mostrando una prueba. La prueba de que le quería incluso cuando él no miraba. La prueba de que la maternidad no termina cuando tu hijo se enfría. La prueba de que sobrevivía algo más que una enfermedad. La gente cree que el cáncer es lo que te rompe, pero se equivocan. Es el silencio posterior lo que lo hace. El rechazo silencioso. La forma en que la gente deja de verte porque has dejado de parecerte a la versión que les gustaba. Pero yo recuerdo quién era, y si él no le recuerda al mundo quién fue la mujer que lo crió, yo lo haré. El post estaba subiendo. Mi nombre había sido hashtagueado. Los grupos de supervivientes de cáncer la reenviaban. Un medio de comunicación local había pedido una entrevista, y aún así, ninguna disculpa, no de Marisa, ni de David, solo silencio. Y ese silencio lo decía todo. En la mañana del cuarto día, abrí mi correo electrónico con un mensaje de un hombre llamado Terrence, jefe de relaciones públicas de la empresa de David. Escribió, Gera Delgado, somos conscientes de la situación en las redes sociales. Aunque respetamos su trayectoria personal, le rogamos que elimine los elementos identificativos en aras de la integridad profesional. El papel de su hijo como figura pública hace que esto sea delicado, sensible. Esa palabra otra vez, usada como una esponja para limpiar un desastre que nunca fue suyo. No respondí. En su lugar, entré en Facebook y actualicé el post, solo 2 líneas. Me pidió que no sacara el tema públicamente, pero también dijo lo mismo del cáncer. Cerré el portátil y me fui a regar el jardín. Por la tarde, mi teléfono se iluminó. David. Un mensaje. ¿Qué quieres? Me quedé mirándolo largo rato. No estaba preguntando por remordimiento. Estaba negociando. Pensé en responder. Te quería en el hospital. Quería que me cogieras de la mano. Quería que recordaras que soy humana. Pero no quería oírlo. Así que escribí. Quería que me vieras. Ahora todo el mundo lo hace. Al día siguiente, alguien de su instituto me envió un mensaje. Una chica de la que no había tenido noticias en 20 años. Probablemente no me recuerdes, pero David y yo fuimos juntos al baile de graduación.
Solía hablar de ti todo el tiempo. Decía que eras la persona más fuerte que conocía. No sé qué cambió, pero espero que recuerde a esa mujer. Seguro que sí. Y entonces lloré, no por el pasado, sino porque alguien recordaba una versión de mí que temía que se hubiera borrado. Más tarde esa noche, Marisa finalmente llamó. Contesté, por curiosidad. Ella no dijo hola, solo saltó directamente. Lo has arruinado todo, ¿lo sabías? Su voz era aguda, quebradiza, no agitada, enfadada. Continuó. El trabajo de David pende de un hilo. Hemos perdido amigos, patrocinadores. Todo se está desmoronando. ¿Y por qué? ¿Porque querías compasión? No levanté la voz, no interrumpí, esperé. Entonces dije muy suavemente, no, Marisa, compasión, no. Responsabilidad. Me llamaste carga, te reíste de mis cicatrices, y él eligió olvidarme. No te destejiste, ya estabas destejida. Solo mostré a todos los hilos sueltos. Ella se burló. Espero que haya valido la pena. Sonreí. Ella no podía verla, pero yo dejé que se reflejara en mi cara de todos modos. Lo valió, dije, porque por primera vez en años me siento visto. Colgué, bloqueé el número y entonces abrí mi bandeja de entrada para encontrar un mensaje de mi médico, el doctor Emory. Había visto el mensaje. Señora Delgado, recuerdo el día que tocó el timbre. Estaba sola. No debería haberlo estado. Quiero que sepa que lo que hizo fue poderoso. Dio voz a las mujeres que sufren dos veces, una por la enfermedad y otra por el olvido. Gracias. Me quedé sentada en el silencio de mi pequeña cocina, sosteniendo ese mensaje como una plegaria. Porque nunca se trató de venganza. En realidad, no. Se trataba de dar testimonio, dejar que el mundo fuera testigo de lo que ocurre cuando conviertes la supervivencia en una mala palabra. A la semana siguiente, David apareció en mi puerta, sin previo aviso. Parecía más pequeño, no físicamente, solo más apagado. Llevaba una bolsa de la compra, mi café favorito y un paquete de galletas de almendra. ¿Podemos hablar? Me hice hacia un lado. Le dejé entrar. Se sentó en la mesa en la que una vez derramó cereales de niño, y por primera vez en mucho tiempo no parecía pulido, parecía roto. No sé por qué lo hice, dijo. ¿Por qué dije que eso? Creo que quería tanto seguir adelante. No quería recordar lo asustada que estaba, viéndote desvanecerte así. Esperé. Él siguió. Odiaba lo impotente que me sentía, así que me distancié, hice bromas, le quité importancia, hiciste que pareciera tan fácil, mamá. No me había dado cuenta de lo duro que debió de ser. Sorbí mi té. ¿Lo decías en serio? Pregunté. ¿Qué? Cuando dijiste que usé el cáncer como una muleta de simpatía, bajó la mirada. Creo que no sabía lo que quería decir. Fui cruel y lo lamento. Ahí estaba, no un arreglo, no una reparación completa, pero un comienzo. Asentí con la cabeza. No quiero castigarte, David. Solo necesitaba que sintieras lo que es ser ignorado, ser invisible cuando estás gritando por dentro. Se secó los ojos. Ahora lo entiendo. No nos abrazamos, pero nos sentamos en silencio, del tipo que esta vez
No dolía. Se fue 1 hora después y le vi caminar hacia su coche, con los hombros encorvados, no por vergüenza, sino por comprensión. Y por primera vez en años sentí que la armadura de la maternidad se asentaba a mi alrededor, no como un peso, sino como una prueba. Había hecho lo más difícil. No había sobrevivido al cáncer, sino sobrevivir al silencio de mi propio hijo. Y ahora el mundo sabía quién era yo, no solo la mamá de David, no una carga, no un accesorio, no un recuerdo, una mujer, una superviviente, una tormenta. Y la última diapositiva de la presentación aún dice: me pidió que no sacara esto a la luz pública, así que lo hice, porque algunas verdades no pertenecen a la oscuridad, y eso al final es suficiente. Suscríbete a nuestro canal y comparte tus historias en los comentarios. Gracias.